Gracias a todos, compañeros, buenos días. Continuamos con la última parte de la unidad número 3. Como les comentaba ayer, la parte interesante consiste en que para el método que estábamos viendo, el método de Krylov, como es un método más complejo que implica más cosas, tú puedes solucionarlo igual como solucionamos otras cosas en otras áreas. O sea, a partir de a partir de lo que tú, ¿cómo se llama? De lo que tú ya has hecho, o sea, por ejemplo, en este caso, que para solucionar el método, se utilizan después de que el método hace una parte, utiliza otros métodos para tratar de obtener soluciones de, o sea, eh, mucho de lo que nosotros vemos en los problemas que tenemos es de que muchas veces cuando van a solucionar un problema, o sea, ustedes pueden ver a los métodos numéricos y a todo lo que han aprendido, lo pueden ver como si fueran cajas de herramientas, es decir, los famosos toolbox, de que dices, a ver, tengo tal problema, ok, entonces lo que hago es soluciono parte del problema hacia hacia otro esquema, o sea, lo voy cambiando de tal manera que tengas, ¿cómo te explicaría? Como que de alguna manera eh, puedas usar varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el método de Kirchhoff, que primero lo que haces es, generas un polinomio y luego con ese polinomio generas una matriz y luego con esa matriz la resuelves por otro método y pues ya te da los valores característicos. Entonces, bueno, este, no es el único, no es el único método. Otro método que también vamos a ver, que también es para lo mismo, para valores característicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que se hace en el método de potencias, de nuevo tenemos la misma matriz, tenemos el, este, tenemos la matriz original, que es esta. Tenemos el vector que nosotros le agregamos, un vector que nos va a decir cuál elemento es el que vamos a tener, qué elemento es el que vamos a tomar en cuenta. Sí, aquí, por ejemplo, te dice que como es el primero, te dice que tu condición de parada son como métodos iterativos. Es decir, nuestros valores iniciales serían estos, sería la matriz original, la matriz original, le agregamos el 1, 2, 3 como como en Grylop para indicarle el orden de los renglones y le vamos a decir en un vector aparte que vamos a tomar en cuenta la primera columna. De nuevo, es lo mismo que el anterior en el sentido de que lo que vas a hacer es, este, vas a buscar un polinomio característico y a partir de las raíces de ese polinomio característico encontrar valores característicos de la matriz. Obviamente, como les dije, esto tiene diferentes aplicaciones. Una cosa, antes de empezar, ahorita se me olvidaba, pero creo que también es interesante para ustedes. Normalmente los materiales de clase, no sé si en todos los cursos, pero si no, como quiera se los subo. Hay hay una serie de hojas de Excel, agregando que esto no es parte de este curso. Esto es parte de un curso que di a los compañeros de, este, de matemáticas para administración, ¿sí? Como recordarán de sus clases de álgebra lineal,
Aquí, por ejemplo, esta es la inversa de la matriz que tienen acá arriba. O sea, la inversa de la matriz A es esta. Si a alguno le sirve, o sea, son sacar determinantes por cofactores, determinantes por columnas extendidas, matrices por un escalar, multiplicación de matrices, regla de Kramer por cofactores, resta de matrices, bueno, suma de matrices y la traspuesta de una matriz. ¿Sí? Entonces, si a alguno de ustedes le sirve eso para, para alguna materia o para algo que tengan que hacer, pues también lo pueden utilizar, lo pueden descargar, ¿no? Entonces, como les dije, no es el propósito de esta unidad, no es álgebra lineal, no es todo el curso, obviamente, simplemente son algunos detalles. Entonces, nada más indicarles eso, que aclarando también que estos temas de Krylov y el método de potencias, no vienen en las prácticas directamente, porque eso los vine haciendo después. Igual voy a tratar de moverlos a las prácticas que corresponden. En este caso, el método de potencias y el método de Krylov van a ir hacia la práctica número 6. Entonces, ya después los voy a mover ahí. También como detalles es de que, pues básicamente aquí los ejercicios van a ser también muy sencillos, por lo mismo. Digo, no, es algo que apenas se hizo el semestre pasado y como todo método, como todo proceso iterativo, recordemos que en las iteraciones la idea es de que nosotros, podamos, o sea, empecemos con algo y luego después lo vayamos mejorando, mejorando y mejorando hasta que lleguemos a una condición de parada. Siempre es importante ese concepto de las condiciones de parada. Entonces, bueno, tenemos nuestra matriz original de nuevo. Luego de nuevo volvemos a sacar el cuadrado de la matriz. O sea, el cuadrado de la matriz es multiplicar esta matriz por sí mismo. ¿Sí? Recordemos los procesos de renglón-columna. Si se fijan aquí, se está multiplicando el renglón y la columna de la misma matriz para obtener la matriz cuadrada. Esto es lo que tenemos aquí. Luego, aquí en este caso, lo que hacemos es, multiplicamos los renglones por las columnas, pero con el primer vector, para que te dé el primer vector que tenemos aquí, que es este. Si se fijan, este de aquí es el primero de acá. Luego, acá en sacamos el cúbico, o sea, la matriz por sí misma y por sí misma. Que en este caso sería esto, multiplicarlo por la matriz original, que te da esto de aquí. Y de nuevo vuelves a sacar el primer elemento. Sí. En este caso, este valor de aquí es la división de este valor sobre este de aquí. Luego de aquí vamos a ver que es la división de este sobre este de acá. Ya sigue una secuencia. Este de aquí es la división de este sobre el anterior. O sea, el primero sobre el primero de la iteración anterior. Aquí en este caso tenemos 5 iteraciones. 5, 6, 7, o sea. Entonces en cada una de ellas pues vamos teniendo pues números muy grandes, ¿no? Aquí el problema que tenemos es de que para que esto funcione idealmente, si tenemos una matriz simétrica, bueno, aquí, sí, la idea es que esto es una matriz simétrica. Si se fijan, con respecto a la diagonal hay un 6 acá, un 6 acá. Aquí hay un 0, aquí debería de haber un 0. Ok. Pero aún así, de todas maneras me da números muy grandes. 6 con 6, 0 con 0, 7 con 7. ¿Sí? Entonces la idea aquí es de que el valor que tú vas obteniendo en esta parte se vaya haciendo cada vez más pequeño, más pequeño y más pequeño. Aquí si se fijan llega un punto en que ya prácticamente no baja.
¿sí? O sea, básicamente a partir de aquí, lo único que hacen los números es ir creciendo, ir creciendo y ir creciendo. Estos valores en azul, que es el primer valor de la columna, sería tu valor de tus coeficientes del polinomio de característico, ¿no? Entonces la condición de parada en teoría debería de ser de que de que vayas, por ejemplo, este valor de aquí es el valor de el primero sobre el último. Este de acá también es el valor del primero sobre el último, de la primera columna. Recordemos, esto es la matriz original. Esto de aquí es la matriz multiplicada por sí mismo. Esto es la matriz multiplicada por sí mismo de nuevo. O sea, esto sería el cuadrado de la matriz, el cubo de la matriz, el grado cuarto de la matriz, el grado quinto de la matriz, etcétera. O sea, por eso se le llama método de potencias. Entonces, si esto fuera funcionando, aquí en este lado ustedes deberían de tener un valor que se vaya haciendo más pequeño. Como pueden ver, no es cierto. O sea, cada vez el valor prácticamente se mantiene constante. Aquí, aquí, aquí. O sea, este valor de 14.18, 14.4, 14.3, 14.3 se mantiene constante, lo cual implica de que ya el método ya no se está acercando a lo que, a ver, pongamos el caso. Este método lo que nos está enseñando o sea, nos está obteniendo los valores característicos, que en este caso serían cualquiera de estos, ya serían los coeficientes característicos de un polinomio, que sería el polinomio característico. Y ya con eso ya podemos hacer el mismo proceso que hicimos ayer, o sea, el proceso de que ya con el polinomio característico tú puedes generar sus raíces y a partir de esas raíces ya puedes encontrar los valores característicos. El detalle aquí interesante es el concepto de cuándo nos detenemos. O sea, yo les explicaba de que muchas veces cuando uno busca algo, normalmente hay tres cosas que busca uno. O sea, bueno, según los psicólogos, dicen que buscas que la gente te reconozca, o sea, que digas que tú eres valioso para la comunidad, ¿no? O sea, o que eres importante, o que eres guapo, o algo, reconocimiento del grupo. La segunda cosa que buscas es pertenecer a un grupo. O sea, el grupo de amigos, tu familia, no sé, ese es algo. Y el tercero es ser el líder, ¿sí? No necesariamente son independientes, o sea, los tres pueden en un momento funcionar bien. Entonces esa debería de ser tu condición de parada. Es decir, que ya cuando seas un líder, pues ya dices, ya soy un líder, ya. O al revés, ¿no? Ya pertenezco a un grupo, a una familia, digo, hay gente que así le gusta, ¿no? Decir, ay, pues vamos al cumpleaños de tal, ay, sí, vamos todo el grupo. Y vamos pues es el día de San Miguel, vamos todos juntos a celebrarlo y así. Entonces esa es su condición de parada, hasta ahí llegan, ¿no? En el trabajo, pues le va a pasar lo mismo, ¿no? En el trabajo, llega un momento dado en que puedes decir, si en el trabajo ya es estable, o sea, ya tienes plaza o simplemente ya es lo que tú querías, pues ya te puedes quedar ahí, ¿no? Aquí en este caso, cuando vemos que el método se queda en 14 puntos y algo, significa que aunque lo corramos muchas veces, pues ya no nos va a dar algo mejor, ¿sí? Y eso es interesante porque es algo que tenemos que definir y es algo que tenemos que tratar de buscar. ¿Cuál es la condición de parada de cada quien? Es independiente, no hay algo general, ¿no? O sea, nadie tiene la misma condición de parada que la otra persona. Todos tenemos diferentes condiciones de parada. Por ejemplo, en mi caso, ayer de un grupo de amigos me estuvieron felicitando porque había cumplido años de trabajo en el TEC, bueno, en el sistema, porque en el tecnológico, bueno, en el sistema tengo 27 años de servicio
Y en el tecnológico tengo 17, o sea, tengo 10 años menos, porque 10 años estuve en un centro de investigación. Entonces, yo la verdad, yo ya no, desde hace muchos años, yo ya no tuve bueno, de hecho, sí, desde hace como 9 años dejé de trabajar en 2 lugares porque a veces trabajaba en la UVM o en la universidad y pues ya dejé de trabajar en eso. Entonces fue mi condición de parada de decir, ¿sabes qué? Ya nada más un solo lugar y ya estoy bien. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y porque aquí en el método vas multiplicando el mismo valor muchas veces. Entonces ya, aquí por ejemplo tenemos otra matriz, pero esta matriz es completamente asimétrica. ¿En qué le llamamos asimétrico? Pues le llamamos que los valores que tiene, si con respecto a la diagonal, aquí tienes un 6, acá tienes un 0, acá tienes un 9, aquí tienes un 1, aquí tienes un 7, aquí tienes un 5. Entonces, nosotros podemos ver de nuevo que el método, o sea, vuelves a generar el cuadrado de la matriz, el cubo de la matriz, la matriz elevada a la 4, etcétera. Y podemos ver que, por ejemplo, aquí en la iteración número 5, prácticamente estamos llegando ya a la estabilidad que se le conoce. En este caso, la estabilidad se refiere a esto. Si se fijan en el valor que se obtiene aquí, que es el valor del cociente entre el primer valor de aquí con el primer valor del principio, pues podemos ver que ya el valor ya no cambia. O sea, a partir de la quinta, ya son mínimos los cambios, ¿no? 12.6, 12.5, 12.79, 12.79. Si nos fijamos aquí, de hecho, es más estable todavía cuando se vuelve asimétrica, ¿no? O sea, más estable en el sentido de que ya los cambios que ocurren, pues ya son mínimos, ¿no? O sea, ya realmente no tiene caso seguirlo. Y esos valores, cualquiera de los vectores que tienes en azul, cualquiera de esos ya sería un polinomio característico. Hay un detalle también interesante que podemos ver al final, que es este. Voy a acercarlo un poco más. Es este error de num, gatito num. Cuando en Excel les aparece el gatito num, lo que se refiere es que son números tan grandes, pero tan grandes, que que prácticamente ya no los puede representar. Lo que en la primera unidad veíamos como un overflow o un desborde. ¿Sí? Aquí podemos ver que el detalle, obviamente, es como cualquier cosa, ¿no? O sea, tú dices, elevo el 8 al cuadrado, ¿no? Y 64, y elevo de nuevo el 8 al cuadrado, y me da, creo que, digo, el 8 al cubo, ¿no? O sea, 64 sería 512 y así. O sea, va creciendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, el detalle está de que utilicen un método donde los valores se van multiplicando por sí mismos. Por ejemplo, aquí que ya llegamos a la iteración, es como la iteración número, uy, es muy avanzada. Esta es la normal, la cuadrada, la cúbica, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En la iteración número 10, es decir, cuando elevan la matriz a la décima potencia, pues ya empiezan a haber problemas de que los números empiezan a ser demasiado grandes, demasiado grandes y demasiado grandes. O sea, no es que falle el algoritmo, lo que falla es de que los números se vuelven tan grandes que la computadora ya no los puede manejar. Y de hecho lo pueden ver, ¿no? O sea, que empiezas a tener números elevados a la 8, a la 9, en el de abajo es a la 135. ¿Sí? Entonces, a la siguiente vez que se eleva, que se multiplica por sí mismo, pues ya te dan números muy, muy grandes. Entonces, lo que podemos ver en esos casos es de que pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque en un momento dado aquí las condiciones, la condición de parada también te dice cuándo debes de detenerte, cuándo ya el método no tiene caso que sigas
iterando, 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 ¿no? Y muchas veces, pues lo mismo pasa con las personas, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado ver casos, incluso compañeros que ya están muy enfermos y que no se retiran, ¿no? Y que todavía siguen trabajando, trabajando y pues ha habido casos que casi mueren al mes, 2 meses de que se retiraron, ¿no? Y que pues tampoco hay que hacerle esa la idea. También es lo mismo, yo creo que eh, haciendo la analogía, les decía que estaba leyendo una conferencia rápida del CEO de Google, creo que era de Google o Amazon, y lo que decía es que muchas veces, y es muy interesante, a mí se me hizo súper interesante, decía que muchas veces, que la vida es como un juego en el que vas, este, tienes una serie de pelotas, unas pelotas son de plástico, otras pelotas son de cristal. Entonces dices que las, como el juego, o sea, las vas haciendo malabarismos y que cada una de esas pelotas es un aspecto de tu vida. O sea, un aspecto de tu vida es el trabajo, es importante. Otro aspecto de tu vida es tu salud. Otro aspecto de tu vida es, no sé, tus relaciones personales, tu familia, llámale papá, mamá, esposa, hijos. Entonces dice que hay relaciones que, por ejemplo, como el trabajo, que en un momento dado puede ser como la de plástico. Si el trabajo se te cae, y pues la ventaja es que puedes rebotar, o sea, puedes encontrar otro trabajo, ¿no? Puedes hacer otras cosas, o sea, hay gente que cambiamos de aspecto, por ejemplo, su servidor. Yo cuando entro al TEC en el 94, no entré, o sea, mi plaza siempre ha sido docente, siempre me contrataron para ser docente, pero digamos que era más útil, o fui más útil durante 4 años, 4 años y medio, para centro de cómputo. Entonces daba primero 3 clases, luego 2 clases, luego una clase. ¿Por qué? Porque era más útil en el aspecto de ingeniero, ¿no? Y trabajé como ingeniero en esos 4 años, era el administrador del CI y cosas por el estilo. Entonces, siempre lo importante era balancear, ¿no? Decir, qué parte de mi día es trabajo. O sea, es como el caso de ustedes, ¿no? Ahorita dejen hacer una aclaración para que... Dos cosas, una cosa que se me olvidaba. Por favor, cuando me manden mensajes, pónganle la hora, porque tengo casi 200 alumnos, entonces, para acordarme de que, como les digo, hay unos alumnos que la verdad sí me acuerdo bien, o sea, me acuerdo, no sé, de Raúl de las 11, o o de Fernanda, o de San Juanita, etcétera, etcétera, San Juana, etcétera. Pero no me acuerdo de todos. Entonces, así como que para acordarme de qué grupo es cada uno, les pediría muchísimo el favor que cuando me manden el mensaje, me pongan, soy de tal hora, porque eso me sirve para abrir la hoja de Excel donde pongo las calificaciones. Regresando a lo que les comentaba, o sea, la condición de parada es importante. Por ejemplo, aquí en este caso, de que ya cuando el método, este 12 que tenemos acá, que es la razón entre el valor y el valor anterior, ¿sí? Es importante porque, ejem- en un momento, perdón, en un momento dado, lo que quiere decir es que ya no vas a cambiar mucho, o sea, aunque estudies más, aunque trabajes más, ya tu situación ya no va a cambiar mucho que digamos. Y lo que decía el CEO era de que, por ejemplo, de las bolas de cristal, que les digo que el juego que las iba, y que hacemos eso realmente, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy en la parte del trabajo. Y ya después a las 2 ya paso a la parte de ya como. Y bueno, por ejemplo, tengo hoy mi junta de café a las 5, 4. Entonces voy a seguir trabajando hasta las 5. Entonces, pero a las 5 de la tarde en adelante ya no. Ya a las 5 de en adelante me dedico a pues ver películas o ayer que salía el mandado. O sea, y lo que decía él es que tenés que tener esa idea de que en un momento dado cada cosa tiene que parar y pasar a la otra y pasar a la otra. Y hay algunas cosas que en un momento dado pueden cambiar. O sea, decía, el trabajo puede ser como una bolsa, como una bola de plástico que se cae y pues simplemente rebota y la vuelves a agarrar. O sea, si te corren de un empleo, digo, a mí me tocó hace muchísimos años,
que cierran la fábrica en la que yo trabajaba. Estamos hablando del 94. Y hubo una crisis tremenda, o sea, de hecho soy maestro por esa razón, porque no había trabajo. Hay una crisis en donde cierran todos los trabajos, corren a millones de personas, y y pues algunas, su servidor, pasamos este, al área de la docencia, ¿no? Y como les decía, pues yo he sido docente, pero también he sido ingeniero, he sido investigador y jefe, y etcétera. Entonces, pero lo interesante en eso es que dice, pero hay bolas que son muy delicadas, como la salud. Entonces, si te dedicas mucho tiempo al trabajo, puede ser que destruyas tu salud. Y esas son como las de cristal, o sea, si se cae en un momento dado ya no se recupera, ¿no? O sea, si se pierde la salud de todas maneras, pues ya no vas a poder seguir trabajando ni haciendo otras cosas. O la familia también puede ser de cristal, ¿no? O sea, hay mucho, bueno, lo pueden ver en todos los famosos de que qué porcentaje de todos esos grandes famosos son divorciados, ¿no? O tienen problemas de salud o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, uno de los casos más representativos en eso, ¿a qué me refiero con todo eso? La condición de parada. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo decir, sabes que hasta aquí llego y de aquí ya, pues ya no tiene caso? O sea, ya que te digan que siempre más, 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 más. Ok, no, pero debe de haber un punto en que yo diga, ya estoy satisfecho, que eso es lo interesante, ¿no? Aquí en este caso, ya cuando llegamos a esto, que, que este punto, que es la condición de parada, te dice que ya no cambia. Si es como, por ejemplo, los grandes ricos, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Ya gané 1.000 millones de dólares y al día siguiente tengo 1.000 millones más 100.000. Pues es lo mismo, o sea, se van a comprar lo mismo, van a comer lo mismo. Entonces, aquí esta parte, yo creo que la lección que podemos entender es que empezamos con algo, vamos cambiando y debe de haber un punto en que digas, ya estoy bien, ya estoy satisfecho. En mi caso creo que yo ya llegué a eso, ya llegué hace algunos años. Y si algún día espero retirarme, pues espero también tener eso, ¿no? O sea, ya que no tenga trabajo, bueno, sí que ya no esté trabajando, porque espero, soy de los últimos que quedamos que pasaríamos a tener una pensión, sustituirlo con otra cosa, con otra bolita, ¿no? Pero ya tratar de decir, estoy satisfecho y estoy muy bien con todas las demás cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y eso es lo que podemos aprender de estas cosas. Recuerden que mucho de lo que vemos aquí, de los métodos numéricos, son estrategias, son heurísticas, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con estrategias heurísticas? Nos referimos a, nos referimos a cuestiones en las cuales, ¿cómo vamos a solucionar un problema? Entonces, estableces una heurística. Por ejemplo, este, una heurística sería, por ejemplo, ahorita mi caso de que en lugar de estar repitiendo como se hace en presencial, 3 veces las cosas, mejor lo grabo y luego ya nada más trato de atender otro tipo de cosas, o sea, aprovecho mejor mi tiempo, ¿sí? Y pues lo mismo pasa en otros casos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, una heurística. Ahorita, algo curioso que ha pasado con el COVID es de que muchas gentes, de alguna manera, ¿cómo se llama? De alguna manera ya se acostumbró y ayer oía un comentario que decía, ¿saben? Como que ya me gustó más este sistema. El problema está de que, bueno, en este semestre lo dudo mucho de que vayamos a regresar a presencial. Yo creo que la vacunación no ha sido completa y aparte los contagios que ha habido con los esquemas que han regresado a presencial nos va a tener todavía con el miedo. Yo le calculo que para enero vamos a regresar. Sería lo más posible. Y vamos a regresar a esquemas híbridos. No creo que regresemos completamente. Pero bueno, a lo que voy es de
que de nuevo, yo creo que vamos a hacer como un sistema iterativo, es decir, vamos a hacer error y prueba. Regresa a una parte y vemos qué tantos contagios hay. Si hay muchos contagios, regresamos a como estábamos. Si no hay contagios, volvemos a hacer un poco más y un poco más hasta que tratemos de regresar, según los pronósticos, hasta a finales del 2022 estaríamos más normal. Entonces, esa sería nuestra condición de parada. ¿Cuándo regresamos? Cuando en los ejercicios, ejemplos que se hicieron, ya haya menos contagios. Por último, ya nada más como breviario cultural. Antiguamente, este tema estaba esto no lo vamos a ver en las prácticas. Antiguamente era la práctica 6, pero ya no, como cambiaron el programa, pues cambió esto. Pero yo creo que es importante, y lo voy a ver nada más muy de rápido, simplemente para que sepan que existe. Por ejemplo, nosotros, ustedes cuando, cuando tienen un sistema, todos nos imaginamos el clásico, ¿cómo les explicaría? Lo, es- lo, no, no, lo entendemos como una matriz, pero imaginemos de que no es una matriz. O sea, en una matriz nosotros sabemos que las variables x0, x1, x2, x3, todas son lineales. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando tienes un sistema, esto no lo vamos a ver, el de descenso rápido. Quiero pasar sí, hasta el método de punto fijo. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que pasa cuando, imagínate, tienes un sistema de ecuaciones, es decir, tienes varias restricciones y tienes ¿cómo se llama? Y tienes y no son lineales, o sea, las variables x0, x1 pueden ser elevadas al cuadrado, puedes tener funciones trigonométricas, incluso no son linealmente independientes, o sea, puede ser que una se multiplique con la otra o una está dividida con la otra. Entonces, cuando tienes un sistema no lineal, ¿sí? Cuando tenemos sistemas no lineales y no independientes, entonces un método que se puede utilizar, digamos, muy simple, es el punto fijo. El punto fijo, recuerden, la estrategia de punto fijo es despejamos un valor para a partir de ese despeje encontrar una nueva versión que sea mejor. ¿Cuál es el problema que encontramos en punto fijo en la unidad número 2? Que converja, es decir, que te dé una solución. Entonces, hay una serie de teoremas, no los vamos a ver. Simplemente la idea es de que tienes que establecer ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, te dice que para que converja tiene que cumplirse todo este teorema. Dice que para algún grupo de constantes A y B, suponer que G es una función continua dentro del dominio donde D es un subconjunto de los números reales, por lo tanto, RD es una propiedad. Bueno, no lo voy a explicar porque tampoco es la idea. Pero la idea aquí, o sea, es que por medio de los valores absolutos de las derivadas parciales, o sea, esto es importante, ustedes pueden saber si el método va a converger o no. Claro que eso implica que entonces tienes que hacer un esfuerzo en sacar las derivadas para que puedas ver si tus sistemas, si tus despejes, porque los despejes pueden ser diversos. Si tus despejes tarde o temprano van a darte una convergencia. Entonces, en el método de punto fijo, recordemos, buscas un término, lo despejas, cuál el que sea. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del despeje, pues, y obviamente también el problema de encontrar los valores iniciales, pues vas a ver si tu sistema tarde o temprano va a converger, es decir, te va a dar una solución o no. ¿Sale? Entonces, ventajas de este método, que es súper simple, es nada más despejas y ya. Despejas varias, porque obviamente si tienes un sistema de 3x3, pues tienes 3 despejes. Si tienes un sistema de 2x2, tienes 2 despejes. Un sistema de 10x10 tiene 10 despejes. ¿Cuál es el detalle? Que si no converge, pues tienes que buscar otros despejes o hacer toda esta matemática
de sacar derivadas parciales con respecto a cada variable, sustituir con los valores iniciales, y si te da menor que 1, pues entonces converge. Si no, posiblemente sí, posiblemente no. O sea, es un método inestable, ¿sale? Pero aquí es el simple estrategia de punto fijo. El punto fijo es simplemente despejar. Como en estos casos, ¿no? O sea, estas son las funciones. Voy a tratar de hacerlas un poquito más cercanas. No, aquí está el porcentaje. Voy a ajustarlo a 150. Ya. Ok, no es demasiado. Al 100%. Ok. ¿De qué sistemas estoy hablando? Estoy hablando de sistemas así. O estoy hablando de sistemas donde, por ejemplo, el sistema de ecuaciones es el coseno de x2 por x3 más 0.5 sobre 3 por el coseno de 1 más 0.5, x1 al cuadrado más el seno de x3. O sea, son sistemas de ecuaciones en donde no tenemos una matriz, donde lo que tenemos es que son varias ecuaciones que pueden tener exponenciales y todo lo que les dije. Pueden tener valores al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, obviamente, eso se vuelve más complejo. Ahora, detalle que tiene punto fijo, pues de que es más complejo en ese sentido. Bueno, implementarlo es muy sencillo, porque implementar punto fijo básicamente es puros despejes. ¿Cuál es su desventaja? Es inestable, ¿vale? O sea, es inestable, lo cual pues obviamente complica las cosas. El siguiente método, ya les voy a enseñar dónde están las implementaciones de eso. El siguiente método, recordemos, a ver, en la unidad número 2, punto fijo era despejar, y ya, no hay mayor problema. En la unidad número 2, el método de Newton, básicamente lo que se hace aquí es expandir los métodos de la unidad número 2, que son sistemas no lineales, aclarando que en varios de los ejemplos que me mandaron eran rectas, o sea, no eran curvas. O sea, cuando me ponían el ejemplo era un 3x más 25. Sí funciona, pero no está diseñado para eso, ¿no? Ok. En el caso de Newton, la idea es la misma que en la unidad 2, es por medio de la derivada. Pero como aquí, en este caso es un sistema de ecuaciones y no tienes una variable, sino tienes varias, entonces lo que vas a hacer es, vas a sacar derivadas parciales. En la unidad número 2 manejamos una sola variable, ¿sí? Tenías un valor inicial. Aquí vas a tener varios. Entonces lo que se hace es, se sacan las derivadas parciales por cada uno de los elementos. Voy a acercarlo. Se sacan derivadas parciales y esas derivadas parciales lo que te van a servir es convertir un sistema no lineal. Voy a acercar más. Conviertes o generas a partir de un sistema no lineal, lo conviertes a un sistema lineal. Es decir, sacas la derivada parcial de la función 1 con respecto a la primera variable, la derivada de la función 2 con respecto a la segunda variable, la derivada de la función 1 con respecto a la segunda variable, la derivada de la función 1 con respecto a la tercera variable. ¿Sí? Sustituyendo los valores iniciales, recordemos que es un método iterativo, eso te va a sustituir los valores iniciales, es decir, x1 lo sustituyes por un valor, x2 lo sustituyes por un valor, y así sucesivamente. Te va a generar un número, un valor real normalmente. Entonces, esto de aquí, al final de cuentas, te va a quedar un número, y al quedar tu número, esto te queda como una matriz. Del otro lado, el vector de soluciones es la función original, también con los valores sustituidos con el valor negado. Es decir, son todas las funciones originales, pero con los valores negados. A partir de eso, creas una matriz. Teniendo la matriz, entonces ¿qué es lo que logras con eso? Pues lo que logras con eso es el factor de cambio, ¿sí? El factor de cambio es qué tanto cambia la variable original. Por ejemplo,
Si la variable original, o sea, x1 empieza en 0, x2 empieza en 0, x3 empieza en 0, lo que vamos a obtener de solucionar, porque lo que se hace aquí es, con la matriz que se genera, si aplica Gauss o Jordan, lo que ustedes quieran, se soluciona, y lo que te va a decir es qué tanto tienen que cambiar las variables. Entonces, por ejemplo, si empezaste en 0 y te da un valor de la variable x1 de 0.5, pues el siguiente valor de la variable x1 es 0.5. Y si en la siguiente te dice que el valor de cambio es 0.2, entonces en lugar de 0.5 sería 0.5 más 0.2, que sería 0.7. Y luego si en la siguiente te dice que el valor de cambio es 0.1, 0.15, entonces sería 0.5 más 0.2 es 0.7 más 1.5 por 0.15 sería 0.85. A lo que me refiero es cómo vas cambiando, cómo tienes un valor de cambio. Podrían hacer la analogía como con ustedes en sus semestres. Podrías decir, ¿cuál fue el semestre que más me impactó? O sea, de los que llevo en el TEC. El primero, el segundo, el tercero. ¿En cuál cambié más? Posiblemente lo lógico sería que cambies más en el último. ¿Por qué? Porque ya vas más acelerado. Ya deberías de llegar a tu punto de que ya es la variable que andas buscando. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, imaginemos que dices, a ver, por ejemplo, yo no aprendí programación al principio, pero aprendo después, te va a costar más trabajo. Igual en otras áreas, ¿no? En mecatrónica, industrial, si no aprenden bien sus principios, lo más seguro es que les va a costar mucho, mucho trabajo. O sea, el factor de cambio va a ser más grande. A eso me refiero. Con este sistema de ecuaciones, o sea, lo que estás haciendo es lo siguiente: convertir un sistema no lineal a un sistema lineal. Y al convertirlo a lineal, entonces ya se puede solucionar por los métodos que ya conocemos. En algorítmica, eso es algo que también se aplica mucho. Muchas veces tienes sistemas no lineales y los tratas de cambiar a sistemas lineales que puedan ser más fácilmente solucionados. Esto, ya viéndolo en la práctica. En la práctica, anteriormente, esos dos métodos, el método de punto fijo y el método de Newton. El método de punto fijo, que llegamos hasta el sistema hasta el sistema 9 por 9. Lo que pueden ver en amarillo son las funciones originales. Lo que pueden ver en azul es el despeje. Aquí los despejes ya no son lineales como veíamos en la segunda. Bueno, de hecho no, ni en la segunda unidad. La única diferencia de esto con la segunda unidad es que aquí se hacen tantos despejes como el tamaño del sistema sea. Es decir, si tengo 9 por 9, que tarda un rato, voy a tener 9 funciones originales, que son estas, y voy a tener 9 despejes, ¿sí? Entonces, con esos 9 despejes, lo que vas haciendo con cada despeje es, si se fijan, empezamos con puros ceros y luego fuimos cambiando, 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 cambiando y cambiando, ¿sí? Entonces, va a llegar un punto en que vas a dejar de cambiar. Cuando dejas de cambiar, entonces debes de detener el sistema, porque ya no tiene caso. Lo que hablamos sobre las condiciones de parada, ¿no? La condición de parada debe ser cuando ya no tiene caso que cambies. Por ejemplo, cuando ya no tiene caso que cambies de trabajo, o cuando ya no tiene caso que cambies de casa, o cuando ya no tiene caso que cambies de novia o novio, que digas, ya con este me voy a quedar. O sea, eso es el concepto de condición de parada. En el caso de Newton sí es un poquito más complicado, porque en la práctica número 6, que le digo que ya cambió, ya no es esta, pero simplemente es cuestión porque algún día a algunos les puede servir. En el Newton no lineal, de nuevo, lo que vas a tener acá arriba es la matriz de derivadas parciales, pero cambian las variables por los valores iniciales. Con esto, lo que estás haciendo es cambiando un sistema donde tienes cosas no lineales a una matriz.
Una matriz, recordemos, es álgebra lineal, por eso se llama así la materia, álgebra lineal. Entonces, esto es no lineal. Lo solucionas con Gauss y algo importante, te da un valor de distancia. Distancia es el cambio que estás teniendo y es así. Es la raíz cuadrada de la suma de las potencias de los valores que tienes. Si esa distancia, como vemos aquí, empieza en 1.18, luego baja a 0.22 y luego baja a 0.01 y luego baja a 0.405. Lo que te quiere decir es que cada vez te vas acercando a la solución que andas buscando, ¿sí? Entonces eso es importante, porque significa que dependiendo qué error estés dispuesto a aceptar. Por ejemplo, aquí, que son como 6 o 7 iteraciones, llegamos a un error de 0. Porque eso significa que ya, si nos fijamos el valor que nos regresa el sistema, el valor de las soluciones te da ceros, o sea, cada vez te da valores más pequeños. Que eso significa que cada vez el cambio que estás teniendo es mínimo. En teoría, se supone que cuando estudiamos los cambios, cada vez son más grandes, o sea, los cambios, bueno, depende cómo lo quieras medir, pero los cambios que tienes de primaria, secundaria, preparatoria, todos esos. Pero llega un punto en que, en teoría, cuando llegas al doctorado, terminando el doctorado ya no cambias mucho. O sea, si por ejemplo yo me meto a estudiar una maestría o otro doctorado, ya no voy a cambiar mucho. Ya prácticamente la diferencia entre uno y otro no creo que haya mucha diferencia. Por eso no estudio más, ¿sí? Porque al final ya no tengo ningún interés y aparte porque no creo que cambie ya mucho. O sea, mi distancia cada vez se va haciendo cero. O sea, si estudio un doctorado en esto, un doctorado en otro, las estrategias son iguales. O sea, nada más la diferencia, pues obviamente es el área, ¿no? Y obviamente sería actualizarse, no sé, serían ciertas cosas. Pero es un momento en que ya no cambio. Entonces, las soluciones que tienes aquí al final, los X, el valor de, por ejemplo, aquí, la solución del sistema son unos, que son los que tienes aquí. Es lo que haces en cada iteración. Lo que haces en cada iteración, esa solución del sistema, o sea, cuando solucionas Gauss, te da estos valores. Se los agregas al valor inicial. Con los nuevos valores, vuelves a iterar y te da otro cambio. Y se los vuelves a agregar a los valores anteriores. O sea, el punto 8 se le suma punto 19 y al punto 88 se le suma punto 11. De nuevo, vuelves a cambiar los valores, vuelves a ejecutar, si nos fijamos, estas, aquí, por ejemplo, en este caso, para usarse, lo que se tiene que hacer es generar las derivadas parciales y luego, como fórmulas, se vuelven a copiar en todo lo verde, se vuelven a copiar las fórmulas, se copian y se copian. ¿Para qué? Porque se vuelve a repetir la idea con el sistema de ecuaciones parciales con el sistema de ecuaciones que se genera con las derivadas parciales, se vuelve a encontrar otra solución y otra solución. La idea con ustedes es de que vayan encontrando esos factores de cambio, que realmente es algo que tienen que juzgar ustedes mismos. ¿Realmente estoy cambiando como profesionista? O sea, tarde o temprano en los 9 semestres o los 12 voy a ser un ingeniero o no lo estoy haciendo. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Muchos de ustedes a veces descuidan, y es la palabra correcta, descuidan sus estudios, ¿no? Porque dicen, pues es que trabajo o es que bla, bla. Pero al final de cuentas recuerden que ustedes son su mejor inversión y de eso van a vivir. Entonces, piénsenlo, que el esfuerzo que hagan, pues al final de cuentas es una inversión. Y bueno, en el caso personal de su servidor, valió la pena. Y ha valido la pena hasta la fecha. Entonces, el que diga, no, pues sí estudio, pero es que aparte, pues tengo mi equipo de fútbol, o como me decía un compañero, ¿no? Un compañero que iba reprobando, iba de 5 unidades, había pasado una. Me dice, no, pues es que no voy a venir 2 semanas porque nos vamos a ir a la rondalla y todo eso. Digo, pues qué padre, ¿no? Pero pues, digo, solo que vayas a vivir de eso, ¿no? Digo, si vas a vivir de eso, pues mejor dedícate de lleno.
Oye, igual, ¿no? Pues es que vamos al equipo de fútbol y no vamos a poder venir. Y, no, pues, digo, adelante, qué bueno que jueguen. Yo nunca he criticado, yo he jugado fútbol y todo eso, ¿no? Pero jamás descuidé, o sea, decir, lo más importante siempre era ser ingeniero y creo que pues de alguna manera lo logré, ¿no? Porque como les decía, al final sí trabajé de eso, entonces, tienen que preocuparse por eso, es lo más importante. Que su condición de parada, por lo menos para este algoritmo, sería ser un buen ingeniero, ¿sí? Ser un excelente ingeniero.